días están siendo acortados y se cumple la palabra del Señor. Si usted me quiere acompañar, vamos a hacer una oración para así comenzar en esta noche, ¿verdad? La escuela bíblica que tenemos para estudiar. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias. Levanto mis manos en señal de humillación delante de tu presencia, porque el grande eres tú, Jehová. Necesitamos, clamamos a ti, Padre, por la presencia especial de tu Santo Espíritu, Señor, en medio de tu pueblo. En esta noche nos disponemos para estudiar tu palabra, Señor, como iglesia, Jehová. Dirige toda palabra, todo pensamiento que sea, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo dirigido, Jehová. Padre, para la sana edificación de tu iglesia, del cuerpo de Jesucristo, Señor, que todavía estamos militando sobre la faz de la tierra. Yo te doy gracias, Padre, porque lo importante en nuestra vida eres tú, Jehová. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de llegar hasta aquí, hasta el santo templo, Padre, para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a estar el estudio bíblico número 7. Vamos a ver, ¿verdad?, las comparaciones que se hacen o que se puedan hacer. Usted sabe que siempre, ¿verdad?, que por ejemplo hay un lugar como en esta ocasión, que vamos a hablar de unas ciudades específicas llamadas de refugio. Dice el título, las ciudades de refugio. Cristo, ahí hace una coma, un paréntesis, un alto, y dice: Cristo, nuestro refugio eterno. Yo no sé, ¿verdad?, si usted estudió la lección, está preciosa, ¿verdad? Nos recuerda de todas esas cositas que ya usted y yo sabemos. ¿Quién, fuera de toda duda, es nuestro refugio eterno? Que gracias a ese varón perfecto, gracias a ese valor, ¿verdad?, que él tuvo para venir a la tierra a morir por todos y cada uno de los hombres y las mujeres que pudieron haber existido desde que él murió hasta el día de hoy, y el tiempito, ¿verdad?, que pueda restar. Dentro de todo ese grupo, muchos no le aceptarán, pero usted y yo hemos sido agradecidos. Usted y yo reconocemos que él es lo más importante en nuestra vida, que fuera de él, el que no tiene a Dios en el corazón, hermano, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, usted y yo vamos a estar recordando en esta noche, ¿verdad? Lo importante es para mí y para usted el tener ese lugar de refugio. Y usted sabe, ¿verdad?, cuando viene una tormenta, un huracán de esto, hay lo que se establece como refugio. ¿Para qué? Para aquellas personas donde viven en áreas que se inundan, donde, ¿verdad?, la casita o es de madera, o corren cualquier tipo de peligro, ¿verdad?, cualquier situación que pueda ocurrirle, ¿verdad?, y que le pueda ocasionar daño. Por lo tanto, se llevan a esos lugares de refugio donde están seguros allí. Pero usted y yo vamos a estar estudiando, ¿verdad?, acerca de estas ciudades que yo le decía a Gloria mientras leíamos ayer, ¿verdad?, y discutíamos algo de la lección. Yo le voy a ser honesto, hermano, yo desconocía el asunto y dije: wow, mírate esto. Y había leído por ahí, pero no lograba uno todo, la palabra es tan y tan grande. Pero yo le doy gracias a Dios por todas las cosas lindas que Él nos ha proporcionado para que podamos seguir hacia adelante. Y sobre todo, hermano, el conocimiento que Él va trayendo cada vez que usted y yo, ¿verdad?, vamos delante de su presencia, cada vez que usted y yo vamos y escudriñamos su palabra, Él va trayendo ese conocimiento tan necesario, o sea, esa sabiduría. Y si yo le puedo mencionar esto, porque como estoy leyendo el libro de Eclesiastés, es donde más hace referencia a lo que usted y yo debemos de reconocer como importante en nuestra vida. Esa sabiduría que proviene del Dios Todopoderoso, al cual usted y yo le servimos. Dice el pensamiento central: dice, si nos volvemos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Y tal vez usted y yo, ¿verdad?, estamos dentro del cuerpo, estamos caminando, nos estamos esforzando por agradarle a Dios.
que Él pueda ver en nosotros verdaderamente hijos e hijas agradecidos de aquel acto tan, no sé ni cómo explicarlo, tan piadoso, tan grande que hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros día a día, y que no se nos olvide, porque a veces se nos olvidan ciertos detallitos y ciertas cositas, ¿verdad? Como iglesia de Jesucristo, recordando de dónde Él nos sacó, y que mirar atrás, hermanos, no nos conviene para nada. Es el seguir hacia adelante. Yo pensaba primero y meditaba en el asunto en que, hermano, esto no es cuestión de ir a la cajera. Como muchas personas cuando yo empecé, pues comenzamos juntos un grupo, y yo vi que ellos iban en mandado y que de momento querían predicar, hacer esto, aquello y lo otro, pero de momento se cayeron. Hermano, tenemos que procurar seguir. Hermano, tal vez la marcha no sea muy ligera, tal vez sea un poquito, pero el asunto es no detenernos, no detener la marcha, porque usted y yo sabemos, y lo hemos escuchado multitud de veces, y lo vamos a seguir escuchando, hermano, porque Dios se va a ocupar de recordarnos todas aquellas cosas que son necesarias, ¿verdad? Para que usted y yo entendamos de dónde Dios nos sacó y hacia dónde nos lleva, hacia qué lugar tan maravilloso Él nos quiere, ¿verdad?, llevar, darnos una ciudadanía especial. No es nada comparable con lo que usted y yo conocemos sobre la faz de la tierra. O sea que todo este asunto, yo no sé hasta dónde usted piensa, medita y se mete con el Dios del cielo, pero todo este asunto es muy, muy, muy importante. Por eso toda la palabra completa, hermano, es necesario que usted y yo la aprendamos a apreciar y a valorar sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que podamos grabarnos todas aquellas cosas que nos hacen, nos traen un beneficio delante del Dios del cielo. Y yo a veces escucho, ¿verdad?, tantas personas que predican esto, aquello y lo otro, pero hermano, Dios ha querido bendecir a la humanidad de una manera grande, grandísima, pero la humanidad se niega a recibir ese beneficio. Hermano, esto es así. Más adelante hablaremos del asunto, gloria a Dios. Entonces, si nos volvemos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Usted y yo vamos a proponernos en nuestro corazón que Jesucristo sea ese refugio. Hermano, aquí estamos hablando en sentido literal, pero yo sé que usted, al igual que yo, pasamos por montones de ataques, cosas, situaciones que van a llegar. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? Nosotros no estamos vulnerables, nosotros no estamos a la intemperie, no tenemos, estamos sin techo. Nosotros tenemos que acordarnos que hay alguien que nos defiende, tenemos que acordarnos que hay alguien que está dispuesto y disponible a que abogar en favor nuestro, a luchar en favor nuestro. Y muchas veces se nos olvida cuántos y tantos beneficios como hijos de Dios usted y yo tenemos. Dice, a ver qué tiempo, hermano, me va a disculpar que hoy yo subí el celular aquí porque se me olvidó el relojito. Ok, me quedan 4 minutos. Dice, el objetivo, definir la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. O sea, el escritor les dio, buscaron el significado de esas 6 ciudades. Ustedes saben que eran 48, pero 6 fueron específicamente apartadas para esa situación, la cual Dios, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle, para que usted también colabore y me ayude, porque la escuela bíblica, hermano, es de todos nosotros. Entonces, dice, valorar la actitud del creyente frente al beneficio de la salvación. Es lo que le estaba hablando hace un momentito. Hermano, mucha gente, aunque usted no lo crea, no valoriza la salvación. La tienen poco, no la valoriza. Y entonces mira cómo dice ese objetivo: valorar la actitud del creyente frente al beneficio de la salvación, recibido de parte de quién, de ese varón por excelencia, de ese varón perfecto, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos hacia la eternidad. No nos vamos a quedar donde existe la materia, porque un día dijo Juan que él vio los elementos y todo fue, ¿verdad?, destruido y deshecho, y vio cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros tenemos que ir pensando en eso. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos bregando con todas las circunstancias. Usted brega con las que le llegan a usted, yo brego con las que me llegan a mí, y así, pero seguimos hacia adelante con nuestra
mente conectada al cielo, con nuestra mirada mirando hacia arriba. Entonces, dice, desarrollar la conducta cristiana acorde al refugio que hemos alcanzado. Un día usted y a mí nos van a pedir cuenta. ¿Por qué nos van a pedir cuenta? Porque, hermano, siempre, sea de la predicación, sea de la escuela bíblica, sea de cualquier tipo de orientación cristiana, ¿verdad?, que recibamos aquí en la iglesia, vamos a adquirir una sabiduría, un conocimiento, una enseñanza, y vamos a tener en claro lo que Dios espera de su pueblo. Pero ¿qué sucede? Gesta de parte de nosotros, de usted y de mí, que entremos a lo que se llama la obediencia, a seguir las instrucciones. Porque si usted y yo seguimos las instrucciones, créame que tenemos un beneficio grandísimo. Pero es asunto de poder seguir las instrucciones que da ¿quién? El Dios del cielo. Porque Dios quiere salvarnos. A ver, a mí no me cabe la menor duda. Dios quiere salvarnos. Entonces nosotros hemos recibido, hemos dado el paso, estamos caminando, llevamos muchos años. Yo sé que aquí hay gente que tiene muchos años en el Evangelio. Qué bueno. Que hay lucha, que a veces tú estás un poquito bajito, que a veces te sientes bien, fortalecido espiritualmente hablando, pero el asunto es, hermano, seguir, como te dije ahorita, no detener la marcha. Hermano Ángel, ¿me puede ayudar con la A de la U?
tierra de Canaán. Debemos tener una actitud de fe ante las promesas del Señor, pues fiel es el que ha prometido. Eso está en Hebreos 10:23. Cuando Dios le prometió a este pueblo que iban a pasar el Jordán, iban a pasar el Jordán. Pero Dios se lo prometió. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso era la que vendía este pueblo? Y tanta grosería, como digo yo, y tanta crítica contra Dios. Yo no sé, ¿cómo pueden estar criticando a Dios? Algo supremo que hizo el mundo entero, todo el universo, todo el poder. Si nosotros somos pequeñitos y estamos criticando las cosas que Dios hace. Después no era ese. Después se pasaba criticando a las cosas del Señor. Y por eso, como le dije ahorita, se quedaron en el desierto. Y aquellos eran los versitos de Ezequiel 37. Se fueron secando ahí. Porque Dios se lo dijo. Digo, cuando fuiste rebelde no quisiste hacer conforme lo que te pedí, te quedarás en el desierto y de ahí no saldrás. No vas a ir a la tierra prometida. Si Dios nos prometió, nosotros hacemos la voluntad del Señor. Y Dios siempre cumple. Como yo digo a veces, tratando de estar un poquito, cuando yo estaba joven, yo tenía mi auto, ¿verdad? Siempre lo tenía usado, vi un monito y tenía que ir y me iba para allí con la plaza. No fallaba, estaba ahí, me criticaron, me dijeron lo que dijeron, yo estaba ahí, pendiente de lo que iba a ver. ¿Cuánto más para el Señor? Que nosotros no podamos sacrificarnos, dedicarnos al Señor como lo hacíamos nosotros para las cosas del mundo. Este pueblo, lo que contaba era lo de ellos, los beneficios de ellos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo estábamos hablando de las dos predicaciones. En Brasil están destruyendo las iglesias con tigres. Ponen a la gente, la sacan afuera y la hacen afuera. Y pegan esas máquinas bien grandotas y destruyen todas las iglesias y ellos afuera orando allí, no se van orando allí. En Chile nos están matando. Puerto Rico nos dan la libertad. Vive Jesús. Y nos vamos por la también. Gracias a Dios y nosotros de fe, lo digo, que tenemos nosotros aquí en esta iglesia, que no nos pidan para y no estamos con las cositas, ¿verdad? Con buenas o malas, pues, agradamos al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Gracias, hermano Ángel. Hermano, usted ha escuchado, ¿verdad?, las palabras del hermano Ángel y podemos, ¿verdad?, tener y hacer conciencia de cómo está viviendo. Aquí no se está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Los que Dios ha llamado, ¿verdad?, al liderato para que dirija, porque Dios por medio de su Espíritu nos habla a todos, pero a sus siervos, a los principales, pero obviamente es como Ángel decía, por ejemplo, aquí habla del caudillo, el caudillo es el que guía un grupo, etcétera, etcétera. Pues si esa persona a quien Dios llamó al liderato, al frente de esa congregación, busca a Dios en espíritu y en verdad, créame que la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu va a llegar. Y Dios va a hacer lo que hizo con Moisés. A Moisés le hablaba el Dios del cielo y le daba las instrucciones, porque usted sabe, ahí el texto lo decía, porque ellos iban a pasar a la tierra prometida. Dios hace promesa. A todos nosotros nos hace promesa, a toditos, todo poco que mucho que tenemos, que Dios nos ha hablado de alguna forma u otra, y Dios hace esas promesas y Dios las cumple. Dios no es falso, Dios es verdadero, Dios es justicia. Por en cambio, nosotros muchas veces por cualquier bobería nos molestamos, o tal vez como que hay ciertas asperezas y no cuadramos con el asunto, hermano. Quien sale perjudicado soy yo. Quien sale perjudicado es usted. A Dios, ¿qué le hace falta? Dios lo tiene todo. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso que me da tristeza, como dice el hermano Ángel. Yo he visto y he sabido de tantas y multitudes de situaciones que están ocurriendo allá afuera. Es más, en una parte por ahí lo hablan los que escribieron, ¿verdad?, los que confeccionaron el estudio bíblico para esta noche, para este momento, y hablan de montones de doctrinas que han sido corrompidas. Inclusive muchas, yo a veces estaba escuchando y le digo, Eli, eso no es de la Biblia Reina Valera. Ahí le cambiaron unas pocas de palabras.
Y tú te das de cuenta. Porque cuando leemos, hermano, si usted y yo nos intuimos en la palabra, nadie nos va a empujar gato por liebre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sagaces, inteligentes, entendidos en el espíritu. Hermano, esto es un asunto espiritual. Espiritual, como decía aquí, mira, esto, ¿verdad? Son cosas que arrojan cierta luz al asunto. Dice, la sociedad en que vivimos parece no tener tiempo para Dios. ¿A cuántas personas, como me decía el hermano, ¿verdad? Cuando yo pasé, estaban predicando allá bajito, se le predica la palabra? A muchas personas. Usted y yo, ¿verdad? Como yo le digo, Señor, ayúdame a ser ejemplo. Soy una carta abierta, como dijo Pablo. Y cada vez que tenga la oportunidad, hablar, disertar de tu palabra, de tu evangelio, de ese llamado, ¿verdad? De ese acontecimiento tan especial que ocurrió un día en la historia del mundo para el beneficio del hombre y la mujer. Pero mucha gente pues no hace caso, no quiere entender por qué. Hermano, aquí dice, la sociedad en que vivimos parece no tener tiempo para Dios. Usted mira las noticias, usted ve, ¿verdad?, ciertas cosas, programas, etcétera, etcétera. Y la mentalidad del hombre divaga en lo que yo puedo alcanzar, en lo que yo puedo ser en la vida, en lo que yo puedo tener, adquirir, porque yo estudié esto, porque yo hice esto, porque yo soy así, porque esto. Hermano, eso no es lo más importante en la vida. Nosotros lo podemos entender, pero ellos, si yo se lo digo así, tú eres loco, no sabes lo que está diciendo. Pero lo más importante es tener una relación firme y fiel para con el Dios del cielo, con Él. Porque usted y yo, ¿verdad? Gracias a Dios que hemos adquirido conocimiento, que Dios ha traído un conocimiento y que podemos entender que dentro de la sociedad en que vivimos, aunque nuestra familia o qué sé yo cuántas personas van barranca abajo, no le interesa la salvación, usted y yo con diligencia estamos acercándonos a la casa de Jehová, llegamos al templo porque queremos mantenernos dentro del fuego, dentro del camino, el camino que conduce al cielo. Y usted y yo estamos conscientes de que vamos a tener aflicciones, de que van a haber muchos problemas, van a haber situaciones, pero nos mantenemos, procuramos mantenernos, por lo menos yo lo hablo por mí. Y yo le digo, Señor, ayúdame, líbrame de las tentaciones, líbrame de tantas cosas que yo me puedo encontrar cuantos y tantos días. ¿Para qué? Porque yo quiero llegar. Aquí que respira alrededor la sociedad, muerte. Porque puede ser millonario, pero te lo vas a llevar a la eternidad. Lo importante, iglesia, es la eternidad que nos espera. Y nos espera pronto, eso está más cerca que nunca. Aleluya, gloria a Dios. Y la gente anda ahí, pero ahora la labor de nosotros, como decía nuestro hermano Ángel, que Tony siempre está con su agüita, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Dar testimonio, empezando con los de nuestra casa. Si se quieren salvar o no, usted sabe que eso es libre y voluntariamente. Sí, Señor. Ramona, tú nos ayudas con la vez de la 1. Santo Jesús. La provisión divina era una manifestación de la justicia de Dios. 11 y 12 dice: os señalé ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiera a algunos, de muerte sin intención. Y os será aquella ciudad para refugiarse del vengador, y no
de la justicia de Dios. Usted sabe, ¿verdad?, que nosotros hacemos provisión porque Dios nos está hablando hace rato, mucho tiempo, yo diría años atrás. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos apercibidos. Entonces, cuando usted y yo entramos en obediencia, cuando llegue el momento de necesidad, nosotros ya tenemos algo de provisión para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Estamos preparados, pero ¿por qué? Porque estuvimos atentos a la voz de Jehová por medio de su siervo o sierva, que nos trajo esa voz de alerta de algo que iba a acontecer, de un mal que se acercaba, por decirlo así. Entonces, la provisión divina era una manifestación de la justicia de Dios. Usted sabe que Dios es justo. Aquí el injusto soy yo y somos todos. Justo es Dios. Porque pues, ¿cuántas personas le han acontecido ciertos males? No, que si deja que yo lo coja, que si esto, que si aquello. Y yo le decía anoche, a verla que dialogaba con Gloria, Dios como Padre estaba desde su santo trono observando todo aquel cuadro que se estaba desarrollando allí en el Gólgota, en aquella ciudad. Y su único hijo, era el que estaba siendo maltratado. ¿Y Dios tenía el poder para impedirlo? Claro que sí. Entonces, estos son ejemplos que Dios nos está dando, hermano. Esto no es fácil para nosotros humanamente llevarlo y encajarlo en el corazón y bregar con ese asuntito. No está tan fácil, porque yo he visto ciertas situaciones que han pasado y no se ha obrado de la mejor forma y manera. Por lo contrario, he visto de otras situaciones que han acontecido y que verdaderamente han seguido el ejemplo de Jehová. Y Jehová dejó que la historia continuara su curso y que pasara lo que tenía que pasar. Injustamente mataron a Jesucristo. Todo esto tenía que cumplirse, tenía que ser así, para que tú y yo pudiésemos ser redimidos. O sea, por eso está hablando aquí de la justicia de Dios. Dice el 11 que nos leyó la hermanita, dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O sea, sin premeditarlo. No es como hoy en día, usted sabe que las noticias, no, que si mataron a aquel, que si aquel guardia, como en estos días o anoche, no sé, que mató a guardia, mató a un montón de gente, hasta como a tres personas. Gracias, Ángel. Hermano, el pecado se está multiplicando. Eso lo dice la Biblia, que eso acontecería en el tiempo final y postrero. Yo creo que nosotros debemos de ser más que agradecidos. Como yo le doy todos los días gracias a Dios. La misma Biblia dice y nos motiva a darle gracias a Dios por todo y en todo momento, por todas las cosas. Y yo le digo: Señor, gracias por todas las cosas buenas que pasaron este día, pero yo te voy a dar gracias por aquellas que no fueron que fueron las menos buenas, pero de ellas aprendí. Y son tantas las cosas, hermano. Usted y yo tenemos que provocar en nuestro corazón ver las cosas, ¿verdad?, con un optimismo, con ese ángulo, ¿verdad?, del ojo de Dios que mira las cosas para sacar provecho de todas. Porque hay cosas que nos gustan y le pasan a usted y me pasan a mí, como yo le decía a Luis Samuel hoy mientras dialogamos: hijo, hay cositas que no nos gustan, van a pasar. Pero por eso yo me voy a alborotar y me voy a volver loco y voy a ofender al hermano, a quien sea. Yo no puedo hacer eso. Hermano, el asunto se complica. El enemigo de las almas, puede decir que él no está relajando con nadie. Él, si le damos la oportunidad, nos destroza. Él sí que nos va a destrozar y nosotros no podemos darnos el lujo de darle esa oportunidad. Que mantengamos esa cobertura de Dios sobre nuestra cabeza, sobre todo nuestro ser, día y noche. Entonces, aquí decía que señalaré esas ciudades son 6, como yo les dije al principio, que yo desconocía del asunto, ¿verdad?, más a fondo, y donde huya el homicida, y esto, ¿verdad?, ahí vemos hasta dónde llega la misericordia de Dios, porque después cuántas cosas ocurren que son un accidente, que no son premeditadas, que yo no me acosté en casa anoche a pensar cómo yo le hago mal a esta persona, o hago esto, o hago lo otro, y para entonces llevarlo a ¿qué? A la acción, ejecutarlo. Pero yo tengo que cuidarme de eso. Entonces, como yo le decía a mi hermanita ayer,
hay momentos en que hay que pasar la página, como yo solo aprendí de Jamona, un día que ella no sabía, pues yo estaba pasando una situación que tenía coraje, y de momento ella me miró sin saber, tienes que pasar la página. Hermano, esas son cosas, pues, Dios sabe, Dios sabía por lo que yo estaba pasando. Pero hermano, es así, nosotros a veces nos estancamos en ciertas cosas que no nos agradan, pero hermano, todo lo que proviene de Dios es justo. Entonces yo no entiendo por qué algunas personas quieren entrar en lo que se llama el libertinaje, el liberalismo, la cosa light, lo que le agrada obviamente a la carne, y entonces vemos la distorsión que ha sufrido el evangelio de Jesucristo. Lo que fue al principio, ahora tenemos que buscarlo con lupa. ¿Ve? Pero por eso, hermano, usted y yo no nos vamos a desanimar. Vamos a seguir hacia adelante. Nuestra redención está más cerca que nunca. Gloria al Señor. Por eso tenemos que enfocarnos en aquel que nos llamó. Hermano, van a surgir muchísimas situaciones que van a traer y van a provocar lo que se conoce como el desánimo en el corazón. Entonces tú, cuando llega el desánimo, tú como que los brazos se te caen y tú, ay Dios mío, tanto que yo oro, tanto que yo estoy así, ay Dios mío, yo esto y aquello, y mira cómo está la situación. Hermano, no perdamos la fe. Dios es poderoso. Yo he pasado por circunstancias que digo, Señor, mírame esto, mira esto, y yo creo que la cabeza me la tienen en una prensa y cada vez la aprietan más y me lo van aplastando, pero llega el momento en que yo veo que eso se empieza a aflojar. Gracias Jehová, porque yo tenía que esperar hasta ese momento, y muchas veces nos desesperamos antes. Entonces no estamos dentro de la capacidad, ¿verdad? Y el conocimiento de esperar un poquito más. Pero hermano, Dios es bueno y es misericordioso para con todos y cada uno de nosotros. Tomás, ¿tú me puedes ayudar a leer en la A de la 2? Entonces dice, el refugio era responsable para obedecer las reglas de su Salvador. Fueron los dos versículos 26-27. Mas el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no le culpará por ello. En este versículo 11 deja ver que al llegar a Canaán, en el versículo 26 nos da a entender que el hombre refugiado dentro de aquella ciudad tenía en ella la provisión necesaria para hacer sobrevivencia. Igualmente, cada creyente que se ha refugiado en Cristo tiene en él todo lo que necesita, pues estamos completamente en él. Ahora, si el homicida refugiado tenía en poco el peligro que le acechaba, era libre para salir de los límites de aquel refugio seguro. Dios no nos obliga a mantener en Cristo, no nos obliga a internarnos en Cristo. El hombre tiene el libre albedrío para llegar a ser como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La Biblia habla de los menospreciadores y de los que tienen en poco una salvación tan grande. Por ello la palabra nos amonesta a tener firme hasta el día nuestra confianza en el principio. La orientación divina era que si el vengador de la ciudad fuera de la ciudad y lo mataba, entonces no sería culpado de su muerte. Aquí la palabra nos enseña que todo creyente refugiado en Cristo es libre para alejarse de su Salvador, pero es libre para evitar el peligro que nos representa. ¿Verdad? Cuando nosotros pecadores, pues que llegamos, ¿verdad?, a los caminos de Jesús, buscamos ese refugio, y ese refugio pues tiene sus límites. Es como decir,
Si tú quieres decir que el Cristo es el camino, ¿verdad? Y si tú sigues en el camino y no te apartas del camino, tú tienes, es como ahora si dijera que Dios es fiel, si tú le sigues siendo fiel, ¿verdad? Para tú estar metido ahí, ¿verdad? En Cristo Jesús, pues eso es una bendición, vamos a decirlo así, pero cuando tú llegas ahí, tú tienes libre albedrío si tú quieres servirle a Cristo o no, Él no te obliga. Tú puedes salir de ahí y hacer lo que tú deseas, pero dice que si tú sales del límite de Cristo, ya tú sabes lo que te espera afuera. Si el vengador viene, ¿quién es el vengador? Pues ya tú sabes, y ese pues, y tú no puedes culpar después el vengador pues, por la sangre de eso, ¿no? Porque si tú no te manteniste en los límites donde Dios te dio, ¿verdad? Y que te dio ese refugio para que tú te mantuvieras ahí, pues tú por eso que dice la palabra que una salvación tan grande no es de eso. No se puede perder así de fácil. Hay que mantenerse en el camino. No te apartes del camino de Jesús, porque Jesús lo prometió ser fiel hasta la muerte, si tú le eres fiel. Amén. Eso es como dice el hermano, ¿verdad? Hay de aquel que tiene en poco una salvación tan grande. Nosotros a veces no nos damos de cuenta de la salvación, de qué significa, de qué es la esencia, de todo lo que pasó para que eso se diera. Y muchas veces como que la tenemos en poco. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, porque no seguimos las instrucciones. Como dijo ahorita hermano Ángel, muchas veces por cualquier cosita pues nos molestamos, qué sé yo. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es por decirlo así, de esta forma, simplificando el asunto. Es como el viejo decía, mi padre, esto se va a hacer así, así y así, punto. Pues había que hacerlo así. Cuanto más Dios, que es justo, que es perfecto, que es santo, que quiere todo el bien para nosotros. ¿Cómo nosotros no obedecer ¿verdad? En cada uno de sus instrucciones, de sus mandamientos y todo? Mira, aquí dice el refugiado era responsable por obedecer las reglas de su salvación. Obviamente, los que escribieron, ¿verdad? La lección traen el asunto de las ciudades para compararlo con Cristo, porque actualmente pues, no hay ciudades de esas, pero sí está Jesucristo, que es el que Dios nos ha proporcionado. ¿Para qué? Para que nos refugiemos en Él. Él, como yo les dije al principio, es el lugar donde se va la gente, ¿verdad? Que están bien vulnerables a ciertas situaciones, acontecimientos que pueden atentar con su vida, pues llegan a ese lugar para protegerse de aquello que le puede ocasionar cierto daño. Pues entonces, aquí, ¿verdad? En estas ciudades, porque si usted miró el dibujito, las ciudades no estaban cerca. Dentro del pueblo completo de Canaán, todo eso distribuido, estaban para que la gente para que Dios se la sabe toda, eso es, para que en aquel lugar tengan donde refugiarse, en aquel no tengan que caminar una travesía tan grande, y sino que pudieran, ¿verdad? El beneficio fuese accesible para todo aquel que sufriera esta situación. Y a cualquiera le pasa, hermano. Una vez yo iba, hace muchos años, iba a buscar a Gloria a un sitio, y hay un grupo de personas, yo voy con mi cajito, y de momento se metió una nena y le dio un cantazo. Yo no pensé en darle un cantazo a nadie, pero hermano, pues de ahí por abajo todo eso fue un lío, ¿tú me entiendes? Porque la gente pensaron, no, pues vean unos muchachos y creían que, pues como pasa hoy en día, no, es que los muchachos andan a lo loco, que si esto, que si aquello. Hermano, son situaciones que le pudieron pasar a cualquiera, tal vez a usted nunca le pasó nada de eso, pero cuando Dios estipuló esto, era porque situaciones como esa iban a ocurrir. Entonces, como le dije ahorita, eso lo hace comparativo con lo que vino a hacer Jesucristo, con ese acto tan puro y tan perfecto y de tan grande valor. Por eso que el que quita la mirada, la mirada, ¿verdad? La mano del arado, dice la palabra que no es digno de mí. Hermano, como a veces se nos ha predicado, tenemos que tener cuidado con el asunto, porque Dios se molesta. Y yo estoy más que seguro que Dios está molesto con gran parte de la iglesia. Estoy hablando generalmente, ¿sabes? De este tiempo, de este día, de estos momentos tan actuales, donde todo se ha ido en base al crecimiento que tiene el mundo que no conoce a Dios. Entonces, acá también quieren tener cierto crecimiento cuando la palabra no cambia.
cuando Dios es el mismo. Esto es seguir las instrucciones para que se cumpla lo que dice aquí. El refugiado era responsable por obedecer las reglas de su salvación. Usted y yo tenemos una salvación actualmente y activa, y está ahí siempre y cuando usted y yo nos propongamos día a día en mantenerla, porque yo no he visto a Jesucristo, yo no he visto al Dios del cielo, yo no he visto al Espíritu Santo, pero se siente. Entonces yo creo firme y fielmente en su existencia. Yo estaba escuchando, ¿verdad? Pues a veces escucho predicaciones y siempre, hermano, mírate esto. Hay gente del mundo que se presta como para juzgar y analizar lo que Dios hace con ciertas personas, y le llaman fanáticos, y que un fanático quiere hacer ver y que las otras personas crean lo que él cree, y tantas y cuantas cosas, hermano, y dislocan, como que desvían verdaderamente lo que es el concepto de la salvación, y mucha gente los escucha. Entonces no tienen, ¿verdad? Conocimiento. Pues ¿qué sucede con el que no tiene conocimiento cuando se habla de esto? Si son religiosos, así. Matan el asunto, como que estorban. Pero por eso es que es importante, iglesia, que usted y yo sigamos orando, porque todavía hay almas que han de ser rescatadas. Incluso pueden haber descarriados que están afuera, que pueden llegar también. Hay mucha gente, y a veces yo le digo, Señor, y estoy trabajando con este asunto por su salvación, pero a veces yo veo tantas cosas negativas, pero volvemos a lo mismo. Iglesia, aquí el que hace, el que obra cambios internos en el corazón se llama Dios. Dios quiere ver una obediencia absoluta de su pueblo. Señor, te voy a obedecer, aunque lo que yo tenga que hacer por ti vaya en contra del deseo de mi persona. ¿Me entendió, verdad? Porque ¿quiénes de nosotros no tienen deseo de hacer otras cosas? A cualquiera le dan. Pero ese es el asunto, que libre y voluntariamente usted y yo nos vamos a guardar dentro de ese refugio. O sea, que vamos a seguir las reglas. ¿Por qué? Porque hemos entendido que pronto esto va a pasar a otra nueva etapa, donde, ¿verdad?, el asunto se va a poner más feo, donde van a venir ciertos acontecimientos y la iglesia ha de ser levantada. Luma, ¿tú nos ayudas con la B de la 2? Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. En el versículo 28 dice: pues en su ciudad de refugio deberá que habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Como dice que Dios mismo estableció eso, que el homicida podía permanecer a salvo dentro de los muros en la ciudad mientras viviera el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, se obtenía gracia divina sobre el pecado por todo un año. Porque, ¿verdad?, él una vez al año, ¿verdad?, iba para pedir por el pueblo. Pero sabemos que Cristo, ¿verdad?, hizo el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Ahí, ¿verdad?, terminó eso que hacía el sumo sacerdote. Al morir el sumo sacerdote, el homicida, ¿verdad?, podía salir y ocupar su posesión. Esto da a entender que la muerte del ministro era vista como la remisión del pecado. Se requería la muerte para expiar la culpa de haber quitado la vida del otro. Eso habla de Cristo, y como su muerte tuvo el poder de remitir nuestra culpa y declararnos libres del pecado. Se hace claro además que por la muerte del sumo sacerdote el homicida podía salir del refugio y podía volver a la tierra de él, y había quedado libre de culpa. Cristo no solamente nos perdona a nosotros, nos perdona el pecado, sino que nos libra del enemigo y nos restituye lo que nos había sido quitado. Amén. Bien, gracias, hermano. Hermano, dice, Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. Y aquí dice lo que ella leyó, pues en su ciudad de refugio deberá
aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Obviamente, ¿verdad?, en los otros textos que no están por ahí se le celebraría un juicio a esta persona para determinar si verdaderamente fue inocentemente, pero el asunto es que el haber cometido la falta lo llevaba al lugar de refugio, pero dentro del lugar de refugio tenía que seguir unas instrucciones, que era quedarse en aquel lugar hasta que el sumo sacerdote muriera. No se sabe cuántos años podía estar allá adentro. Ahora, en cambio, nosotros, una vez que llegamos a Cristo, yo voy para 34. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo sé que Fidel lleva un montón más. Y estamos permaneciendo dentro de ese refugio. Y cada año que pasa, hermano, créame que se aprende. Cada año que pasa adquirimos conocimiento y vemos tantas cosas, y entonces poco a poco el Dios del cielo va trayendo el discernimiento de espíritu, y usted mira afuera, y como yo le digo a los muchachos míos, vea lo que tú veas, mantente calladito con la boca trancada y medita y piensa en el asunto, ¿verdad? Porque lo que vemos afuera a veces alarma, y más la juventud que está al garete, que está a lo loco, que no buscan a Dios. Y entonces otro asunto es de los que están, la juventud que está dentro de la iglesia, que visitan la iglesia, y esto, hermano, como decía ahorita el hermano, si no se la doctrina correctamente, ¿cómo van a caminar correctamente? Pues no. A mí el día que el viejo me dio el guía, me dijo, esto se va a hacer así, así, así. Perfecto. La primera vez le choqué un foco y rompí un muro allí, pero poco a poco entré en razón. Entonces yo digo, si yo sigo las instrucciones, hermano, la cosa me va a ir bien. Pero si yo no sigo las instrucciones, entonces esto se le está hablando. Yo escucho predicaciones que todo es de mucha bendición y muchas cosas, pero hermano, la palabra se predica, como decía el hermanito ahorita, tal y como está. Si no te agrada el concepto, si no te agrada la palabra como Dios eso es problema de cada cual. Tenemos un libre albedrío. Yo escogí seguir a Cristo, usted lo hizo también. Y si yo le preguntara a uno por uno de ustedes que están aquí en esta noche, si han pasado aflicciones, si han venido momentos malos, pues todos me van a decir, seguro que sí. Pero usted no le ha dado deseo, o tal vez, yo espero que no, pero no le ha dado deseo de mirar atrás, porque ¿qué hay atrás? Usted sabe los malos. Yo pasaba un mal rato que yo le contaba al pastor, y Señor, ayúdame, voy a intentarlo de nuevo. Voy a apretar el arado más duro y vamos a seguir hacia adelante. Hermano, Dios quiere ver ese mejor esfuerzo de usted y de mí. El querer, hermano, cuando usted y yo deseamos de lo profundo del corazón, Señor, yo te quiero agradar hoy yo quiero ser mejor que ayer. Para ti, Señor, es para tu gloria. Yo quiero ser la sal de la tierra, yo quiero ser esa luz que hay poquitas en el mundo. ¿Ah? Yo quiero, Señor, honrarte, porque he conocido de tu palabra, de tu justa justicia. He sido refugiado en el lugar más brindado, por decirlo así, que pueda existir en mente, ¿verdad?, en conocimiento humano. Pero volvemos a lo mismo, iglesia. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Aunque los mismos de uno estén pensando, como yo le digo al muchacho y lo estoy instruyendo, ¿verdad?, no te dejes llevar de ciertas personas, X personas, no, que yo quiero hacer esto en la vida, que yo quiero alcanzar aquello. Enfócate en lo primero, ¿sabes? Que la Biblia nos enseña con una instrucción tan básica, porque la palabra es simple y sencillamente es básica. Dios nos dotó de una información para no tan elaborada para que podamos entender, y ciertas cositas la leemos y la ejecutamos, pero no se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que mucha gente, y especialmente la juventud, quiere buscar las añadiduras. Entonces no entendemos, y por eso es que no conseguimos, y por eso es que no vemos el favor y la mano de Dios obrando en favor nuestro. Yo le decía al muchacho, olvídate de la mitad del texto. Procura en tu corazón buscar a Dios, al reino de Dios y su justicia. Dios sabe las metas que tú quieres alcanzar, pero ponlas en las manos de Él.
todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vayamos a realizar, hay que ponerlo en las manos del Dios del cielo. Yo no sé si usted puede identificarse conmigo, pero yo le digo, Señor, todo lo que yo hago, y le digo, mira, yo quisiera esto, aquello y lo otro. Si es tu voluntad, amén, y si no, no. Y no es que no lo conseguí, no, Señor, que no me complaciste, y que si no, Señor, gracias. Usted me entiende cómo debe ser la actitud, cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos maduros que somos. Que es totalmente, vamos a seguir viendo cosas, pero vamos a dar el mejor ejemplo, el mejor consejo, para que ellos puedan ver. Hermano, no van a tener excusa, porque si los hermanitos aquellos hacían así, ustedes hacían lo contrario. Y no es que yo quiero, como Dios quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan a la salvación. Pero esto es un libre albedrío. La persona que conoce a Jesucristo, conforme a lo que ha establecido en su palabra, vive, alcanzará la vida eterna. De lo contrario, si no, pues, hermano, la vida eterna no va a ser en el cielo. Hermano Fidel, ¿tú nos ayudas con la A de la 3? Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bersel en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Galán en Alzán de la tribu de Menasés. Esto era 19. Bueno, dice aquí, el tipo dice, los nombres de la ciudad tipificaban a Cristo. Y era un nombre que tipificaba lo que Cristo nosotros dice. La ordenanza divina sobre las ciudades de refugio fueron obedecidas por Josué. Cuando los hijos de Israel se asentaron en Canaán, hay 3 ciudades de refugio mencionadas en el versículo 7. La primera es Cedes en Galilea, quiere decir santuario o justicia. Ella apunta a Cristo como nuestra justicia. La segunda se llamaba Siquem, en el monte de Efraín. Siquem significa hombro y presenta a Cristo como quien lleva nuestras cargas. La tercera era Kiria Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Hebrón significa asociación o comunión. Esto apunta a la reconciliación de Cristo obró en nuestro favor en la cruz. El versículo 8 menciona otras 3 ciudades de refugio. Por la ubicación de estas 6 ciudades, un homicida que tuviese que huir, alguna de ellas no estaría a más de 48 kilómetros de dicha ciudad. La primera es Bersel, nombre se refiere fortaleza. Aquí nos acordamos del Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. La segunda, Ramón, que quiere decir ensalzamiento o exaltado. Debemos recordar que después de haber cargado la culpa de nuestro pecado, el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el último era Golán, y significa gozo. En su mirada profética hacia Cristo, el salmista dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Bien, como vamos hablando, ¿verdad? Desde un principio vemos lo que es la misericordia y el favor de Dios, ¿verdad? Sobre su pueblo. Lo que era sobre su pueblo, vemos que esto desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Antes de entrar a tierra prometida, fueron señaladas estas ciudades, ¿verdad? Estas ciudades fueron para poder tener misericordia de aquellos que podían tener un accidente, decimos así, ¿verdad? Porque se supone que fuera algo inesperado, ¿verdad? Y es lo que tú hablabas ahorita, que a cualquiera puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Y
donde iba a ser protegido mientras fue todo ese tiempo se llegaba a esa ciudad, ¿verdad? Y como Tomás hablaba ahorita, que Dios es tan bueno que mientras estuviera dentro de esa ciudad no había peligro. Pero el peligro estaba, ¿verdad? Y es lo que sucede, ¿verdad? Que la misericordia de Dios es así, Dios, ¿verdad? Y lo que habla ahora, Dios su vida allí, y nosotros estamos mirando la cruz, y a través del sacrificio, ¿verdad? Que llevó sobre sus hombros, como dice aquí, ¿verdad? A través del sacrificio nosotros tenemos esa esperanza de que éramos dignos de muerte, mas sin embargo tenemos vida a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Dice que la ciudad de refugio para nosotros hoy en día es Cristo, es la cruz. Si nosotros nos ubicamos, ¿verdad? Y miramos a Cristo, ¿verdad? Que fue el que pagó el precio, porque nosotros todos éramos dignos de muerte. Éramos dignos de muerte, todos éramos homicidas, llevamos el pecado, por ende tenemos la bendición de que podemos llegar a esa ciudad. Si llegamos a esa ciudad y nos mantenemos en esa ciudad, tenemos la protección, porque dice que estas ciudades estaban preparadas con sus puertas y todo bien vigiladas para que no hubiera ninguna, y todo lo que necesitaba dentro de la ciudad le proveía. O sea, estaban seguros ahí. Pero no salga de la ciudad. Y así somos en Cristo. Cristo nos prometió una vida eterna. Cristo nos prometió salvación. Cristo nos ha prometido estar con nosotros. Son muchas las promesas que Él nos ha hecho. Pero depende de cada uno de nosotros. Ellos tenían la posibilidad de si no querían permanecer en la ciudad, se podían ir. Eso estaba en ellos. Ese era el beneficio. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen voluntariamente, y así son las cosas de Cristo. Nadie me puede obligar, nadie debe obligar a nadie porque reciba. No. El que reciba a Cristo obligado, pues no le va a servir, porque tiene que ser voluntariamente, y eso es lo que Él enseñaba, ¿verdad? Y por eso es que representa todas estas ciudades, representa, ¿verdad? Algo espiritual, ¿verdad? Gozo, tantas cosas que decía el escritor aquí. ¿Por qué? Porque todo eso lo obtenemos cuando vamos a Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos refugiamos en esa ciudad, salimos, y como decía el hermano, el enemigo no duerme, el enemigo está buscando para quitarte la vida, en este momento es para quitarte la salvación. Por ende, mientras estemos ahí, en la ciudad de refugio, es Cristo, espiritualmente, estamos protegidos, no nos podemos salir, no podemos, como tú decías ahorita, no nos podemos soltar del arado. Si nos soltamos del arado, ya. Eso es así, amén, hermano. Hermano, si nos soltamos, como dice el hermano, si decidimos salir fuera de ese refugio, de esa protección, de esa cobertura, créanme que nada bueno nos espera. Nada. Hermano, usted y yo tenemos que estar conscientes en medio de disgustos, de coraje, de aflicciones, de todas esas cositas, ¿verdad?, que llegan de momento cuando menos nosotros las esperamos. Tenemos que saber actuar, tenemos que tener conciencia para tomar decisiones correctas. Correctas, ¿por qué? Porque una mala decisión nos puede costar, no diría, ¿verdad?, la salvación, pero nos puede salir caro el asunto. Puede haber ciertas personas perjudicadas, etcétera, o sea lo que sea, pero usted y yo sabiamente, por eso es la lección, porque nos trae, ¿verdad?, nos revela la justicia de Dios. Mira, si le pasa esto en alguna, ¿verdad?, de estas ciudades y pasa este acontecimiento, ustedes vayan allá y se guardan allá y esperan, pero sigan las instrucciones. Llena mi memoria cuando Jesucristo se iba a ir al cielo, pues que le dio las instrucciones: váyanse allí al aposento alto y esperen allí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seáis llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Hermano, esta comunión para con Dios tiene que ser todos los días. Esto se anhela, esto nace en el corazón. Yo quiero servirte con el corazón. Yo no sé cómo usted ora, ¿verdad? Pero yo le digo: Señor, yo soy imperfecto y cometo errores, perdóname, ten misericordia de mí, pero tú sabes que dentro de mi corazón yo quiero agradarte. Yo quiero permanecer en ti. Y a veces veo cosas como yo decía ahorita, en el pasado, algunas personas que llegan a esas situaciones que me quieren como frenar, quitar la velocidad.
opacar el paso. Pero hermano, tenemos que tener cuidado con todo, porque el enemigo está buscando ese momento de descuido para entrar Gloria a Dios. por cualquier lado, sea familia, sea quien se sea, o sea el acontecimiento, llámese como se llame. Y usted y yo tenemos la cobertura de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y Jesucristo nos dejó su Espíritu para que nos recordara todas las cosas. Y otra bendición más, que nos guiara a toda verdad. Porque hay solo una verdad absoluta, es Dios. Que si aquellos de afuera, hermano, nos llaman fanáticos, a mí me lo han dicho, me han dicho antisocial, me han dicho un montón de cosas que yo ni las puedo decir. Pero como usted se quedó, yo me he tenido que quedar. Gracias. Hermano, esas cosas las hace el Dios del cielo en nosotros, por medio de su Espíritu. Él trae esa templanza, esa calma, ese conocimiento, sobre todo la sabiduría, para nosotros poder seguir actuando dentro de las circunstancias como a Dios le agrada. Y esforzarnos. No somos perfectos, yo no soy perfecto, como lo he dicho tantas veces, pero Dios quiere ver que dentro de nuestro corazón queremos agradarle, queremos honrarle, aunque la circunstancia, el entorno, como era una palabra que circula por ahí de domingo, a nuestro entorno esté contrario a nuestra voluntad. Porque yo quisiera que toda mi casa fuera salva, toda mi familia, son un montón, y yo hablo con todos ellos y esto, algunos están simpatizando con el Evangelio, otros están empezando, otros, pero hermano, yo no puedo traerlos a la iglesia, se quedan aquí, se sientan aquí hasta que se mueran. Yo no los puedo traer así de esa forma. Lo que me corresponde a mí, como le correspondía al que cometía un homicidio involuntariamente, era permanecer guiado por esas instrucciones, esperando el tiempo necesario, pero ahí, para que pudiera ser remitido su pecado, su falta, que fue involuntariamente. Entonces, vamos a pedirle al hermano Tony, ¿tú nos puedes leer la vez delante de la última? Sí. Amén. La bendición de la salvación era para los judíos y gentiles. 20 números. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. El versículo 9 muestra que aquellas ciudades estaban disponibles también para los gentiles, de escapar de una muerte violenta a manos del vengador. La Escritura enseña que los gentiles antes no éramos pueblo, pero en Cristo venimos a ser pueblo y hemos alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Segunda, el hecho que los gentiles también pudiesen ser alcanzados por una misericordia tan preciosa ilustra lo universal del mensaje de salvación. Dios amó al mundo y ahí estamos incluidos todos, judíos y gentiles. La Biblia enseña que Cristo por todos murió. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Los que hemos acudido a Cristo para salvarnos, no seremos condenados en el juicio, pues la palabra revela que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos por esta gracia y pedir al Señor que nos ayude a vivir piadosamente a fin de dar un buen testimonio de su casa. De su causa, amén. Gracias, hermano. La bendición de la salvación era para judíos y gentiles, ¿verdad? En el versículo 9, estas fueron las ciudades señaladas para los hijos de Israel y para extranjeros que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriese a alguno por accidente, etcétera, etcétera. Usted sabe
que la salvación primeramente Dios escogió al pueblo de Israel y fue una trayectoria, ¿verdad?, dentro de la historia del mundo, que comenzó allá con Abraham y siguió, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Jacob, y después llegó al pueblo que se multiplicó después de José, etcétera, etcétera. Moisés entra como enviado de Jehová y siguieron hasta que llegaron a la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Hermano, Dios ha obrado en todas las generaciones con justicia, pero como se decía al principio de la acción, la gente no ha sido muy agradecida, porque vemos lo que le aconteció a una multitud de cientos de miles de personas que salieron de donde, de Egipto. Dios quería acogerlo, como alguien decía, ¿verdad?, que está la gallina que tiene sus pollitos y ponerlo debajo de la sala y cuidarlo y protegerlo, ¿verdad?, del enemigo. Dios siempre quiso eso, pero ¿qué pasó con el pueblo? Había conspiraciones. Hermano, si hay algo que yo estoy tratando de enseñar, ¿verdad?, al muchacho y en casa a la muchacha, es que no se hable de nadie. Aunque yo tenga la razón, no voy a hablar de nadie. Si yo no tengo nada positivo que hablar de mi hermanito Ángel, voy a quedarme la boca calladita, trancadita. Hermano, el yo ponerme a hacer eso cae en murmuración. Eso no le agrada a Dios del cielo. En cambio, orar por la persona, Dios puede obrar. Porque es que acaso me decía yo, es que acaso yo soy perfecto. Yo no soy perfecto. Entonces, estos son detalles, hermano, que se aprenden con el paso del tiempo, cuando va llegando poquito a poco lo que se conoce como madurez espiritual, y usted va adquiriendo ese conocimiento y Dios te va dando forma. Y venía a mi mente cuando estaba el alfarero, ¿verdad?, dándole forma allí en la piedra a la vasija, pero de momento la vasija se echó a perder, pero volvió e hizo una reconstrucción y la llevó, ¿verdad?, y la terminó. Usted y yo estamos bajo esa construcción. Y el alfarero es el Dios del cielo, que nos quiere dar forma. Y yo le digo, Señor, hazme como tú quieres que yo sea. Porque usted y yo podemos tener, yo quiero ser como aquel, yo quiero hacer como aquel, yo quiero hacer aquello y lo otro. No. Usted y yo todos tenemos una personalidad diferente, pero con un mismo fin: agradarle al Dios del cielo. Buscar todo aquello que nos conduce hacia el cielo. Y vivir, que podamos vivir una vida recta, lo más recta posible delante de su presencia y delante de todas estas personas que nos rodean. Porque un día vamos a tener un juicio, hermano, pero si no hay culpa, ¿de qué nos vamos a preocupar? De nada. Por eso vamos a preocuparnos ahora que estamos en vida, ahora que estamos todavía sobre la faz de la tierra, de vivir una vida limpia, lo más pura posible, para la gloria y la honra de nuestro Dios. No mirando lo que está afuera, sino clamando por todos ellos. Porque ciertamente, iglesia, la mayor parte de la iglesia anda barranca abajo en doctrina de errores, y aquí ustedes lo hemos escuchado en esta noche, ¿verdad? Que los mismos que estaban escribiendo, que esos por allá afuera que lo escriben, también se están dando de cuenta. Entonces, cuando usted y yo buscamos a Dios en espíritu y en verdad, el espíritu trae las inquietudes. Y que, bueno, la posición de nosotros como iglesia responsable del Señor es orar por nuestros prójimos, por nuestros hermanitos, etcétera, etcétera. Pero usted y yo cuidarnos de mantenernos bajo esa cobertura y ese refugio que se nos ha sido dado, otorgado de parte del Dios del cielo, que es Jesucristo. Vendrán días malos, seguro, vendrán días buenos, tal vez van a ser poquitos, como le decía al muchacho también ayer, a la nena. Hay momentos en que pues los ratitos de felicidad hay que aprovecharlos porque son pequeños, y de momento pues vienen los otros. Pero hermano, usted y yo estamos conscientes de que eso va a pasar, porque ya eso Dios nos lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando en guerra avisada no muere gente, dijo alguien, pues usted y yo nos vamos a preparar día a día, y vamos a mantener nuestra mirada firme en nuestro Hacedor. Iglesia, Dios te bendiga y gracias, ¿verdad?, por llegar al templo en esta noche.